Saludos estilistas, hoy os traemos la guía definitiva del nuevo modo plan de protección de colosos. Os explicaremos paso a paso cómo funciona para conseguir fácilmente todas las recompensas del evento. Diario de crecimiento de Colosos de la versión 2.1 de Infinity Monkey. Para desbloquearlo, primero tendremos que completar el capítulo 2 de las misiones principales de Isalanda y luego acabar la misión de esta versión llamada La vida cual poema. Esta misión se comienza al hablar con Ada, que está cerca del teletransporte Bosque Letargo. Así conseguimos el hogar Calisponjosito para iniciar el plan de protección de colosos. Lo primero que tenemos que hacer es interactuar con el coloso bebé para elegirle un nombre y así completar su perfil Calisponjosito. Esto desbloquea la interfaz de crecimiento que nos servirá de ahora en adelante para seguir la rutina de crianza de nuestro coloso. Nuestro objetivo principal será desarrollar su personalidad y habilidades durante 16 meses de crianza para prepararlo para sobrevivir de forma independiente en el bosque vetusto. Al inicio de cada mes verás la interfaz de crecimiento y en ella podrás realizar varias acciones con tu coloso. La primera acción será clicar sobre él o pulsar la palanca si juegas en mando. Esta acción alegrará al coloso y subirá su afinidad con nosotros. Esto sirve para desbloquear ciertas recompensas al final de la crianza que dependerán del nivel que tenga en ese momento. Además, también se desbloquearán las notas sinceras, una serie de textos que detallan vivencias del coloso durante su crianza. Otra manera de conseguir afinidad es pulsar el icono mostrar afecto y la opción más caricias, que también sumará un poco de ánimo. También tenemos otra opción llamada un abrazo, que estará bloqueada hasta que lleguemos al nivel 5 de afinidad. Algo que no deberíamos saltarnos es el otro icono, a comer, que sirve para alimentar al coloso. Allí encontraremos el primer plato para obtener vitalidad y aperitivos para mejorar el ánimo. Recuerda que cada alimento da unos puntos de saciedad diferentes, por lo que tendrás que jugar con las cantidades. Además, cualquier alimento que coma el coloso también subirá su nivel de afinidad. En el icono Uso de instalaciones se muestra un mapa con todas las instalaciones que debes de construir en el hogar Calisponjosito. Las básicas, que son la cama, y la bañera, que sirve para restaurar parte de la vitalidad y el ánimo. Y las lúdicas, que se enfocan en mejorar los 4 tipos de atributos que tiene el coloso, propiedades indispensables para formar su personalidad y marcar su destino como adulto. Para mejorar su fuerza hay que usar la pelota bamboleante. Para aumentar su inteligencia, la jarra del bamboleo. Para fortalecer sus sentimientos, el rocódromo pequeñito. Y para despertar su curiosidad, el tronco para buscar. Para utilizar estas instalaciones hay que emplear un cierto número de puntos de vitalidad hasta que se agoten. Si no sabes qué instalaciones usar primero, guíate por los deseos del coloso. Los deseos pueden ser de dos tipos, los pequeños que tienen un límite de tiempo y son fáciles de cumplir. Casi siempre te guían hacia la construcción y las actividades sencillas que puedes hacer con el coloso. Los grandes, en cambio, no tienen límite de tiempo y fomentan la rejugabilidad. Completar un deseo recompensa con afinidad y marcas de crecimiento. Estas monedas se utilizan en la tienda Puesto de Recuerdos, para canjearlas por juguetes que emplearemos en los eventos de crecimiento para dar ánimo y afinidad. Vestuario que otorgan al coloso una mejora de 10 puntos de ánimo más y un 15% de puntos de afinidad extra. También se pueden comprar saborizantes para añadirlos a los platos principales y así mejorar sus atributos. Hay 3 tipos para cada atributo: el suave, que suma 10 puntos, el dulce, que suma 20, y la concentrada, que suma 35. También podemos encontrar al final de la tienda un bazar para intercambiar monedas por hilos, flororitas y rocío del recuerdo. Una vez hecho todo esto, entraremos en la agenda del día para avanzar al siguiente mes. En este menú podemos encontrar 4 huecos en la parte derecha, los cuales debemos completar con 4 eventos. Hay 2 tipos de evento: los eventos de crecimiento, que se dividen en 4 categorías relacionadas con los atributos, y al realizarlos se gastan los puntos de ánimo del coloso y a cambio se obtienen cierta cantidad de puntos de atributos. También están los eventos de compañía,
que te permiten conseguir ánimo y afinidad, y que su variedad dependerá de los juguetes que hayas comprado a tu coloso previamente. Y ojo, si repites el mismo evento de crecimiento varias veces, puedes conseguir una bonificación extra en los puntos de atributos. Ten cuidado de lanzar muchos eventos de crecimiento seguidos, ya que nunca debes dejar que el ánimo del coloso se quede en negativo. Repetiremos este proceso durante varios meses. Cuando nuestro coloso llega al sexto mes de crianza, aumentará de tamaño y por lo tanto necesitaremos una reconstrucción de instalaciones lúdicas. Te aconsejamos que los primeros meses te enfoques en mejorar los atributos que quieras potenciar, ya que de eso dependerá el final de tu coloso. Para llegar al final de la crianza tendrán que pasar 16 meses. Cuando llegue ese momento habrá que decirle adiós a nuestro coloso. El registro de crecimiento del coloso aparecerá y cuando termine el coloso se marchará a una zona del mapa y nos dejará todas las recompensas obtenidas según su nivel de afinidad. Tras 10 minutos en tiempo real, podremos reencontrarnos con él. Para ello, abrimos las notas de flautista y seleccionamos Reunirse con el coloso. Cuando nos transporten al lugar, veremos el registro del final que conseguimos y también a nuestro coloso ya adulto, al que podremos acariciar y subirnos sobre su lomo si queremos. Si regresamos al hogar Cali Esponjosito y volvemos a abrir el archivo de colosos, podremos adoptar un nuevo bebé que es descendiente del coloso que criamos anteriormente. Además, vendrá con una ventaja, ya que podremos asignarle puntos de atributos desde el inicio para acelerar el proceso de la crianza. Si quieres conseguir todas las recompensas del evento temporal Diario de Crecimiento de Colosos lo más pronto posible, te aconsejamos que completes 4 crianzas y en cada una de ellas te centres en mejorar en un solo atributo a cada coloso. Así obtendrás las tareas más difíciles del evento, como los 4 finales diferentes y el rango A en cada atributo. Haciendo esto conseguirás la generosa suma de 600 diamantes mucho más rápido. Pero eso no es todo, ya que en este modo de juego hay misiones permanentes incluidas en el apartado Historia del Bosque, que dan recompensas como diamantes y cristales resonantes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda darle a me gusta si nuestra guía te puede ayudar. Y nos vemos en las próximas guías de la versión 2.1 de Infinity Nikki.